Allinpuncha y Cachuntucuy Rankunapa. Muy buenos días, queridos participantes. Ya ingresando a lo que es la semana 2 del módulo 2, nuestra unidad temática es experiencia de la enseñanza-aprendizaje de la lengua originaria. Como objetivo tenemos desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas, tanto oral como escrito de la lengua originaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje para revitalizar el uso de las lenguas originarias en los estudiantes mediante la canción tradicional autóctona cultural y popular. Continuando. Introducción. A través del uso, que es la práctica, y reflexión, que son los conocimientos, del currículo regionalizado propuesto por los consejos educativos de pueblos originarios, los consejos de educación de pueblos originarios, denominados los CEPOS, ¿ya? Vamos siempre a tomar en cuenta en nuestra lengua originaria, para el desarrollo de nuestra lengua originaria, a los CEPOS, porque nosotros como maestros debemos ir de la mano con estos consejos, siempre con una coordinación. Entonces no debemos olvidarnos que existen estos consejos, ¿no? Estos consejos están netamente enfocados en el desarrollo de la lengua originaria dentro de la educación. Por eso ellos han propuesto el currículo regionalizado. Entonces debemos nomás tomar en cuenta el currículo regionalizado también, ¿no? No dejarlo de lado. Bueno, estos CEPOS son aquellos que incurren en la práctica de la lengua originaria en la educación de Bolivia. No olvidarnos de los CEPOS. Tomen muy en cuenta esto, ¿sí? Bueno, también nuestra unidad temática está basada en los principios y fundamentos de la Ley 070, Avelino Ciñani, Elizardo Pérez. Como ya hemos visto en la anterior unidad temática, los fundamentos y los principios de la ley, pues ya sabemos cómo es el desarrollo de nuestra ley, ¿no? Entonces, tal vez esto también es un punto de análisis donde nosotros debemos analizar si es nuestra ley o somos los maestros que no estamos cumpliendo la ley, o es la ley que también está fallando en algo. Pues nos tomemos el tiempito para analizarlo, ¿no? Acerca de nuestras lenguas originarias, de la práctica y experiencias ya que hemos tenido nosotros como maestros dentro del aula y también fuera de ella, ¿no? Es un punto muy importante en nuestra ley para el desarrollo de las lenguas originarias. Bueno, también nuestra unidad temática como finalidad tiene proporcionar herramientas para el mejor desarrollo de la enseñanza, aprendizaje de lengua originaria, considerando la educación intercultural, intracultural, descolonizadora y plurilingüe. ¿Por qué decimos plurilingüe? Bueno, actualmente la educación es plurilingüe porque con la nueva ley se ha convertido en educación plurilingüe, porque tenemos una variedad de nacionalidades, variedad de lenguas originarias en nuestro país, ¿no? Por ese motivo nuestra educación es plurilingüe. Sabemos que es interculturalidad, intraculturalidad, descolonizadora. Bueno, cada uno tiene su concepto de descolonización, ¿no? Más adelante veremos también sobre este concepto. Bueno, antes de entrar a los conceptuales, vamos a iniciar con una lectura motivadora. Como siempre, en cada unidad temática, en cada texto tenemos una lectura motivadora. Hablar un idioma originario, orgullo o vergüenza. ¿Qué creen ustedes? La lengua materna, dice, vamos a dar una lectura rápida. La lengua materna es el primer idioma
que por defecto aprendemos. Es la lengua que nos enseñan nuestros padres, la que desde pequeños escuchamos en nuestro entorno familiar. Esta define nuestra identidad y procedencia geográfica y es también motivo de orgullo. La desvalorización de las lenguas nativas y en muchos casos la vergüenza de hablarlas ha ocasionado a las familias originarias privilegien el uso del idioma dominante como mecanismo de adaptación al contexto social, también dominante. En nuestro caso sería el castellano, ¿no? Como resultado, las generaciones recientes se encuentran en un proceso de olvido de su lengua materna. Bueno, esta lectura motivadora realmente es una lectura de reflexión, una lectura de análisis, porque sabemos bien que a nosotros mismos nos ha pasado a alguno de nosotros, que sentimos alguna vergüenza alguna vez, ¿no? De hablar nuestra lengua originaria, aquellos que tenemos como lengua materna, lengua originaria, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Justamente por el contexto dominante, por querer adaptarnos a un contexto dominante, ¿no? Que es el castellano. Desde nuestras casas, nuestros padres, nuestros papás, siempre han querido que nos adaptemos y ellos pensaban que era vergüenza, que quedarás sin mal en tus clases, tienes que hablar un buen castellano, un buen español. Por ese motivo, ellos mismos han dejado de hablarnos en el idioma materno que tenemos. Y esto ha incurrido en que nosotros ya nos vayamos olvidando de nuestra lengua y hemos adquirido el castellano, ¿no? Bueno, no debería de ser así. Entonces también debemos ir trabajando con los padres de familia, con la comunidad en realidad, donde ellos se deben sentir orgullosos de hablar su idioma, ya sea en su casa o ya sea en la escuela. No importa dónde ellos practiquen, no importa. Hacerles entender que ellos sientan orgullo de hablarlo y sean orgullosos de ser bilingües, ¿no? Y si aprendieran ya un idioma extranjero u otro idioma originario también ya podrían llegar a ser trilingües. Hay personas políglotas que han aprendido varios idiomas. ¿Por qué no nosotros ser bilingües y ser tri o tetralingües? Entonces también es una forma de desarrollo humano, ¿no? Que debemos tomar muy en cuenta como maestros para nuestros estudiantes y padres de familia y sí para toda la comunidad. Vamos a responder a estas preguntas de reflexión, ¿ya? ¿Y tú, qué harías para fomentar la revitalización de las lenguas originarias? ¿Qué haríamos para revitalizarlo? Bueno, está en nuestras manos también, ¿no? En nuestras manos, en manos de los consejos, que se puede llegar hacia las autoridades mediante nosotros, mediante ellos. Y se puede hacer miles de propuestas, infinidad de propuestas, y este diplomado les tiene que servir mucho a ustedes para eso, para crear, ¿no? No solamente para practicarlo en el aula, necesitamos creaciones también, creaciones, producciones, necesitamos hacer propuestas, hacer un cambio de lo que está yendo mal, proponer hacer la modificación de quién sabe, algún artículo de la ley donde no nos favorece como lengua originaria, para el desarrollo de la lengua originaria. Entonces tenemos infinidad de actividades que realizar, ¿no? 2. ¿Cómo superar estas barreras de vergüenza al hablar y practicar nuestra lengua originaria? Esto pienso que está en manos de los padres de familia, ¿ya? Pero quienes van a llegar a ellos con una concientización somos nosotros, los maestros. Tenemos que llegar a ellos porque ellos estamos conviviendo tanto con ellos como con sus hijos.
Entonces hay que hablarles, decirles, no sentirse, no sentir vergüenza y también si tenemos como lengua materna como maestros, pues debemos realizar nuestras reuniones en el idioma originario, ¿no? En el idioma originario, hablarles, llegarles a ellos, porque uno entiende mejor en su idioma, se desarrolla mejor en su idioma. Y es así. Entonces, sí, realmente ellos tienen un rol importante en el desarrollo de la lengua originaria, ¿no? 3. ¿Qué podemos hacer al interior de las familias para preservar nuestras lenguas originarias? Bueno, al interior de las familias debemos practicarlo, ¿no? Debemos enseñar que ellos practiquen, que su idioma no se quede, no se olvide en la familia. Al contrario, que se vaya preservando, que se vaya manteniendo en su familia. Si dentro de la familia ya no hablan una lengua materna y se va a ir muriendo el diccionario de la lengua materna en la generación de los papás actuales. Y los niños que vienen, pues ya nada que ver. Es una nueva generación que se ha ido olvidando, se va a ir olvidando. Entonces, realmente estamos en peligro, en alerta, ¿no? Esta generación, ya estamos en alerta, ha quedado en muchos padres jóvenes también ha quedado, o en estudiantes que van a ser padres pronto, pero los niños actuales que están entrando a inicial, a primero de la escolaridad, a primaria, ellos sí están realmente en un peligro de extinción de la lengua originaria. Deben ser pocos los que están todavía hablando, practicando su lengua originaria. Entonces, es la tarea de nosotros como maestros continuar hablarles. Si en la escuela les hablamos en su idioma o aprendemos variedad o las diferentes conocimientos en su idioma, ellos irán a su casa muy felices y se continuarán practicando, ¿no? Eso es. Claro, ya hemos respondido a la pregunta 4, ¿cómo debemos preservar y evitar su extinción? De esta manera, como ya hemos dicho, practicar, practicar, a base de nuestras experiencias que ya hemos tenido, mejorar, ¿no? Aquellos que han practicado ya han enseñado en lengua originaria, hay que mejorar, tal vez realizar contenidos escritos ya para desarrollar en lengua originaria, ¿no? Se les hace más fácil a los que tienen como lengua materna, a los maestros que tienen como lengua materna la lengua originaria. Sin embargo, los que no tienen, pues está ahí para aprenderlo, hay videos tutoriales, pueden aprenderlo con su entorno, que es lo mejor, ¿no? La educación inclusiva. Entonces no nos quedemos atrás, valoremos nuestra lengua, valoremos la lengua del contexto donde estamos viviendo, trabajando y empecemos a hablarla, ¿no? Intentemos. Número 6. ¿Por qué es importante el derecho de conservar las lenguas originarias, los conocimientos, las costumbres y las tradiciones? Es muy importante, ¿no? Porque si no vamos a conservarlas, pues estos conocimientos, costumbres y tradiciones van a ir muriendo si muere una lengua originaria. Y es importante, ¿no? Importante e interesante que continúen nuestras costumbres y tradiciones a base de los conocimientos ancestrales. Es muy importante porque hemos nacido de ellas, somos descendientes de estas y muchos de nosotros sabemos que revivimos al escuchar, si es alguna canción, revivimos, ¿no? Es diferente, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa si escucho canciones que mi mamá cante en su idioma, pues yo me adentro a lo que es mi cultura y revivo.
Y lo mismo pasa con las costumbres. Muchos de nosotros viajamos en fechas festivas a nuestras comunidades y ahí pues nos desenvolvemos u observamos también las costumbres que tienen para esa fecha festiva. Y siempre van, ¿no? Con sus canciones, sus cantos, sus danzas, em, su forma de festejarla, esa fecha festiva, su comida, su costumbre de convivir. Realmente es interesante, es interesante. Por favor, vayamos recuperando esto, vayamos revalorizándolo. Se va y no estará más ahí, pero estamos todavía a tiempo. Nosotros somos quienes vamos a mantener mediante nuestros estudiantes. Continuando, ya adentrándonos a lo que son los conceptuales, vamos a ver algunos conceptos, por ejemplo, de descolonización. Cada uno tenemos nuestro propio concepto, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ¿qué es descolonización para cada uno de ustedes? Yo sé que cada uno tiene su propio concepto y varía mucho en algunos, ¿no? Hemos escuchado siempre decir descolonización es volver atrás. Volver atrás pues para algunos dicen, ¿para qué quiero volver atrás si actualmente la tecnología, gracias a la globalización ha llegado la tecnología? Y es así, ¿no? Entonces, no es tanto así volver atrás, no es como decir, como dice el autor Giovanni, él dice que descolonización es caminar hacia adelante mirando atrás, ¿no? A mí me parece bien ese concepto porque tienes que continuar caminando hacia adelante, obvio, y mirar hacia atrás sería pues recuperando, ¿no? Manteniendo esa cultura. Entonces, hacer lo que es una interculturalidad. En este caso, se hace interculturalidad. Conocimientos ancestrales con conocimientos modernos, conocimientos tecnológicos. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, en realidad, pero aquí tenemos el concepto de descolonización, ¿no? Hace referencia, ¿qué es descolonización? Hace referencia al proceso mediante el cual los territorios sometidos a los poderes coloniales logran poner fin al coloniaje. Es realmente muy diferente a lo que tenían varios de nosotros. Teníamos otra concepción, ¿no? De descolonización. Entonces, es poner fin al coloniaje. Esa acción se llama descolonización. A partir de esa acción, pues si ha puesto fin a lo que es el coloniaje, al mismo tiempo se ha rechazado sus costumbres impuestos, ¿no? Se ha rechazado y se ha retomado nuestras costumbres y tradiciones y lengua también, porque en la época de coloniaje, como bien sabemos, era prohibido hablar un idioma originario, era pecado, ¿no? Como en quechua les han enseñado también a decir o a rezar, los rezos realmente vienen para qué, para la desventaja de un originario. El huchazapa, ñoqa huchazapa kani, ñoqa huchazapa kani, lo repiten varias veces. Huchazapa kani, jespichiway. Entonces, ¿qué están enseñándoles con su rezo? Pero los rezos les han enseñado, ¿no? Pues olvidarse, tener vergüenza. Huchazapa es soy pecador, pecador, pecador y pecador, ¿no? Entonces, mediante el rezo les estaban enseñando o imponiendo ya su lengua, su costumbre y haciéndoles olvidar su propia vida, ¿no?
su forma de vida. Y eso ha incurrido hasta nuestras épocas. Entonces ya basta de estar bajo el coloniaje. Tal vez continuábamos, quién sabe, ¿no? Y todavía no nos hemos liberado. Siempre hemos festejado el 6 de agosto como nuestro, nuestro día de la independencia, pero hay muchos autores que dicen que no es así, ¿no? Autores indígenas, autores originarios, dicen que no, en esa época no hemos entrado a la independencia nosotros como pueblos originarios, no. Tal vez los hijos de los españoles, los criollos, mestizos, o los mismos españoles han hecho su propia independencia en nuestro propio país. Eso es el 6 de agosto, dice, ¿no? Si bien hemos entrado a un fin del coloniaje, no hemos entrado, estamos entrando, ¿no? Es con el gobierno del expresidente Juan Evo Morales, ¿no? Continuando. También tiene una historia esta concepción de descolonización. El término apareció después de finalizar la Segunda Guerra Mundial para referirse al proceso social impulsado por las organizaciones de las Naciones Unidas de poner fin al coloniaje. Bueno, aquí dice, ¿no?, que se ha iniciado ya este término después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Ya entonces había en aquellas épocas este término y no así recientemente como ahora, piensan todos, no. Entonces ellos, por ejemplo, han puesto fin a su coloniaje. En todo el mundo ha habido colonizaciones, en todo el mundo, ¿no? Entonces se ha puesto fin a su coloniaje y siempre va a haber un rechazo al coloniaje. Nadie quiere ser subordinado y nadie debe ser subordinado. No debemos permitir que sean o seamos subordinados. Eso debemos enseñarles a nuestros estudiantes, ¿no? No se permite ser subordinado. Y realmente es así. Ellos jamás tienen que ser subordinados por nadie, ni en su entorno familiar, ni en el colegio, ni en el barrio, ni en su entorno social. Entonces todos merecemos respeto, ¿no? Eso es descolonización, poner fin a eso, a la subordinación, a la imposición de nuevas tradiciones, de nueva vida, ¿no? De una nueva forma de vida. Si queremos adquirir una nueva forma de vida, pues hagámosla conscientemente, ¿no? Seamos conscientes, hagámosla porque de verdad queremos. Es como muchos se han ido a España, a Alemania, Estados Unidos. A pesar de eso, no han adquirido su forma de vida de ellos. Continúan con su propia forma de vida. Es más, en el extranjero es donde más se valora nuestra lengua originaria, se valora nuestra tradición. Cuando uno sale del país, recién, ¿no?, siente una nostalgia y siente una desesperación de querer escuchar su música, su comida, hablar su lengua. Y esto les pasa a todos los que han salido del país. Bueno, continuando. Descolonizar la educación y desarrollar las lenguas indígenas. Aquí tenemos nosotros un rol importante que realizar. Se reconoce como único y universal el conocimiento moderno y científico, sin tomar en cuenta los otros saberes. ¿A qué es lo que se refiere? Como actualmente sabemos ya que solamente se reconoce como único y universal el conocimiento moderno y científico,
Entonces han ido dejando de lado nuestros conocimientos y saberes ancestrales. Sin tomar en cuenta estas, piensan que solamente ese es el conocimiento único, ¿no? Y universal. Y no es así. Nosotros como maestros ya de lengua originaria debemos hacer un hincapié, debemos resaltar este punto y decir, no, vamos a estudiar a base de los saberes, vamos a curarnos a base de los saberes ancestrales, vamos a hablar de comidas, pero que sean tradicionales, típicas. Si hablamos de vestimenta, lo mismo, hablemos de nuestras vestimentas, hablemos de nuestras artesanías, de nuestros tejidos. Es un conocimiento también, ¿no? Y científico también lo teníamos. Entonces no nos olvidemos que también los conocimientos ancestrales son importantes, no hay solo único, ¿no? Eso es lo que el coloniaje nos ha traído. El coloniaje nos ha traído todo esto. Solamente lo que es de ellos sirve, ¿no? Pero no debemos entrar en ese, en ese camino de que creer que solo es eso y para qué nos sirve ya. Nuestros conocimientos ancestrales no nos sirve de nada, ¿sí? Estamos desvalorizándolo al decir eso. Bueno, la creación de leyes, reformas, decretos, etcétera, que no están dando resultados concretos. Aquí sí tomemos muy en cuenta acerca de nuestra ley también actual, ¿no? ¿Qué tanto está apoyando, qué tanto está ayudando al desarrollo de la lengua originaria? Pongámonos muy en cuenta y hablemos en aquellos talleres, seminarios o en las reuniones que se realizan. Levantemos la mano y hablemos sobre este punto, ¿no? Si se está desarrollando tal como dice en el artículo de la nueva ley, o no se está desarrollando y por qué motivo no se está desarrollando, o tal vez está perjudicándolo, o dar propuestas, de esta manera podemos trabajar, o esta otra manera, o trabajar bilingüe, ¿no? Trabajar bilingüe también es una propuesta. ¿Por qué no? Porque si solo decimos solo en su idioma, y en su idioma, pues nos hemos cerrado, ¿no? También. Entonces, si decimos eso y hay un maestro que llega a su contexto de idioma nativo, aymara o quechua, digamos, y no es su lengua materna del maestro. Entonces, a él se le dificulta más todavía, más, ¿no? Si decimos solo en su idioma, pero si le decimos abarque los dos idiomas, entonces va a tratar él de hacer algunas clases en el otro idioma, traduciéndolas, ¿no? También veamos este punto, cómo debe ser, cómo se debe realizar. Cada uno de nosotros ya analizando, vayamos haciendo propuestas para continuar. ¿Qué es la descolonización en Bolivia? En Bolivia es un productor de independencia que implementa políticas descolonizadoras enfocadas a la protección y promoción de las lenguas, ¿no? Para preservar la vida de los pueblos originarios. Lengua, identidad, valores, cultura, territorio y recursos. Bueno, aprendiendo una lengua, no solo estamos aprendiendo o preservando lo que es simplemente la lengua, estamos preservando la vida de los pueblos originarios, su lengua, identidad, valores, cultura, territorio y sus recursos. Bolivia es rico en recursos, sabemos, ¿no? Esos recursos eh, pertenecen a las lenguas originarias en su mayor porcentaje, ¿no? Continuando.
Aquí tenemos ya un mapa mental acerca de descolonización de la educación de Giovanni Samanamut. Está dividido por diferentes colores para que no nos demos cuenta que abarca todo esto de la descolonización de la educación. ¿Qué puntos abarca, ¿no? Y desarrolla? El primero estamos con condición colonial de la lengua y la interculturalidad. Es lo que hablábamos más antes, condición colonial. Entonces seguimos arrastrando lo que es la condición colonial, ¿no? De la lengua y la interculturalidad. Debemos practicar la interculturalidad para cerrar o poner fin al coloniaje. Y eso se llamaría descolonización de la educación. Bueno, todo esto ha conllevado lo que es el fracaso de la educación intercultural bilingüe. No se ha podido obtener buenos resultados de esta educación intercultural bilingüe. El modelo de tolerancia, ¿no? El modelo de tolerancia que tenía. Presentaba formación deficiente de maestros. Cuando se refiere a formación deficiente es que en las escuelas normales, en las SFENS, ¿de qué manera se los prepara a los estudiantes? Se los preparará para ir a enfrentar esto de las lenguas originarias. ¿Estarán preparados todos los maestros? ¿Estarán formados al 100%? No, por eso dice que hay una deficiencia en la formación, ¿no? Planteada bajo cuál es la ley que ahora actualmente genera la ley 070 y currículo, ¿no? También plantea la interculturalidad y la intraculturalidad. La ley 070 es un mutuo aprendizaje. Refleja, dice, entre diversas culturas. Construcción, conocimientos propios, pertinentes. Entonces, si nosotros llevamos todo esto a nuestros contenidos, hacemos a base de la ley 070 que refleja en la construcción de conocimientos propios pertinentes desde el enfoque de nuestras culturas. A ver cómo nos iría, ¿no? Continuando. También, ¿qué es lo que abarca? Descolonización de la subjetividad y la educación desde la experiencia. La educación en la época de la colonia. Negaba, dice, conocimientos de las culturas. Ya hemos visto también, ¿no? Enseñanza. Propuesta intercultural bilingüe. Plasmada en qué? En la Reforma Educativa 1566. La enseñanza castellanización. Reconoce, dice, la diversidad cultural. Con esta educación bilingüe ha reconocido la diversidad cultural, ¿no? Triple dimensión. Experiencias previas, nueva perspectiva educativa o de educación, educación contextualizada, educación práctica, la subjetividad, que desarrolla la subjetividad y convive en las experiencias continuas para producir nuevos conocimientos. La subjetividad trabajo de diálogo, memoria colectiva, reinvento de la cultura. Y la educación en la práctica es la concepción universalista de conocimientos. Subjetividad colonial. Ya hemos hablado, ¿no? También de estos puntos. Continuando. Hay un desfase colonial entre la educación y la realidad. La educación desfasada
no responde a las necesidades. Como respuesta tiene la educación socioproductiva comunitaria, que trata de educarse, dice, respondiendo a las problemáticas, a los problemas concretos, articulando con campos saberes, propuestas y proyectos. El objetivo, acercar la educación a la realidad. La función, responder a la realidad. Continuando, plantear problemática educación, dice, ¿no? Plantear la problemática de la educación. En Bolivia, problemas estructurales arrastran. Los retos transforman la sociedad. Pilar de educación. Concretizar la descolonización. Experiencia. Revoluciones culturales. Recuperar la memoria de los pueblos. La educación. Alternativas, propuestas nuevas. Descolonización y la institucionalización. Reacción a la modernidad. Forma de institucionalización. Instrucción moderna, centralizada, homogeneizado, monocultural. Educación intercultural, construir educación descolonizada, que asume diversidad y contenería. Reflejada en la ley, el currículum elaborado, necesidades específicas de la realidad. Va diseñado con los saberes actuales basado en el consenso de liberación. Bueno, de esta manera nos podemos dar cuenta que es un gran resumen este mapa mental, ¿no? Es más fácil de entenderlo a base de todos estos puntos de vista. Continuando. Para continuar, pues vamos a continuar con los conceptos de bilingüismo y plurilingüismo. ¿Qué es el bilingüismo? El bilingüismo significa que dos lenguas son reconocidas como lenguas oficiales. Plurilingüismo significa que se puede seleccionar a una o varias lenguas como lenguas oficiales. En Bolivia se seleccionó históricamente al español. Evo Morales introdujo el modelo plurilingüístico por las diferentes o por las variedad de naciones que existen en nuestro país, ¿no? ¿Cómo practicar la interculturalidad? De esta manera. Conocimiento mutuo o reconocimiento mutuo. Debemos nosotros reconocernos, ¿no? Reconocimiento quiere decir que debemos reconocer que un aymara tiene su propia forma de vida, un quechua tiene su propia forma de vida y debemos respetarlo también, tanto como pedimos respeto a nosotros como originarios de alguna cultura, también nos deben respeto, ¿no? Ese es el reconocimiento mutuo. La convivencia social. La convivencia social abarca a que todos debemos convivir y vivir en armonía, todos con todos como hermanos. Consenso desde las diferencias, pues debemos entrar en un consenso que es tan difícil, ¿no? En todo lado no se puede entrar en un consenso, pero lo que dice la interculturalidad es eso, y debemos hacerlo. Intercambio de saberes y experiencias. Intercambio de saberes y experiencias es lo mejor que puede existir, ¿no? Tú me enseñas algo nuevo, yo te enseño algo nuevo para ti.
estamos intercambiando. Y esto es a base de la confianza, la comunicación afectiva, el diálogo y debate, cooperación y convivencia, aprendizaje mutuo. Entonces, si nos enseñamos ambos, pues estamos haciendo un aprendizaje mutuo. Bueno, continuando, la interculturalidad. ¿Qué significa la intraculturalidad? Vivir armónicamente con uno mismo. Y eso es así, ¿no? Nosotros debemos vivir armónicamente con nosotros mismos para no tener o no entrar a llegar a enfermar. También hace mucho nuestra salud, ¿no? Cómo vivimos nosotros, si vivimos enojados con nosotros mismos, pues estamos dañando nuestra salud, estamos perdiendo tiempo, no estamos disfrutando de la vida en realidad. Y la interculturalidad dice eso, vivir armónicamente con uno mismo. También es lograr crecimiento espiritual, científico, productivo, a partir de la propia cosmovisión. Y es así que todos tenemos diferentes cosmovisiones. Entonces, sí podemos crear algunos o producir, ¿no? A base de nuestros conocimientos científicos. También dice fortalecimiento de identidades particulares. ¿Ya? En el plano nacional es etnocentrista. Considera que todos deben asumir la cosmovisión andina amazónica. Bueno, continuando. Ya finalizando los conceptuales, nos centramos a lo que son los procedimentales. Bueno, continuando, ¿no? Con los procedimentales, tenemos aquí la importancia de realizar las clases basadas en canciones tradicionales. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, las canciones tradicionales está tomada en cuenta como estrategia para recuperar la lengua originaria. Entonces, al cantarlas, al escucharlas, no solo nosotros transmitimos o no se logra transmitir solamente la letra de la canción, sino muchos conocimientos ancestrales, ¿no? Una forma de vida, una nueva cultura a base de las canciones, pues nos sentimos en armonía. Entonces llegamos a el conocimiento de muchos saberes, costumbres, forma de vida ancestral. ¿Ya? Es muy importante, ¿no? Como dice aquí, aprender o realizar las clases basadas en canciones tradicionales. Hoy en día no se está tomando en cuenta, dice, cuanto para la enseñanza-aprendizaje de las canciones tradicionales autóctonas. Clases basadas en canciones tradicionales son muy importantes. Cuando tenemos alguna hora cívica o alguna presentación para hora cultural, ¿no? Para nuestros estudiantes, siempre los estudiantes van a buscar o dejarse llevar por la modernidad, por por las músicas populares actuales, ¿no? El reggaetón, música pop, música y muchos también se llevan, no se dejan llevar, sino tienen el gusto por las canciones en inglés. Entonces nosotros debemos inculcarles a ellos que también deben tomar en cuenta canciones tradicionales, ¿no? ¿Por qué no cantar una canción en vez de hacer una fonomímica de una canción extranjera o una canción de reggaetón? Debemos tomar una canción tradicional en idioma. ¿De qué manera también aprenden un idioma, no? Continuando. Experiencias de la enseñanza-aprendizaje de la lengua originaria.
Bueno, aquí en el texto académico ustedes van a encontrar una experiencia de una joven aymara, ¿no? Ella cuenta cómo en su colegio, en su unidad educativa, las, la enseñanza de la lengua originaria, ella cree que es muy poca carga horaria que le dan, ¿no? Es muy poca, dice, porque apenas es una hora y un poco, creo. Y pues de esta manera ella misma no está aprendiendo a lo debido porque a ella le interesa su lengua originaria, ¿no? Entonces, por lo que no hay, o en realidad algunas veces ni siquiera pasan sus clases de lengua originaria, pues ella busca por otras partes para querer aprender. Ahí está el Facebook, YouTube, y generalmente dentro de estas herramientas virtuales no hay mucha producción boliviana, ¿no? Entonces, ¿cuánto también quisiéramos que nosotros como maestros debemos producir videos de experiencias de nuestros estudiantes? No sé, realizando tareas, investigación de cada estudiante, plasmados en videos, en textos escritos, pero estos no dejarlos guardados, estos subirlos a un canal YouTube creado. Podemos crear personalmente como maestros, podemos crear como cursos, como grupo, podemos crear como institución. Se puede crear de diferentes maneras estos canales virtuales donde nosotros podemos subir con nuestra unidad educativa del departamento tantos. Entonces se va a ir guardando ahí para siempre digo porque esto ya es para siempre. Las redes sociales realmente son una herramienta grande, ¿no? Una herramienta grande para recuperar nuestras lenguas originarias, pero debemos producir antes que los diccionarios vayan desapareciendo. Y si nosotros producimos, pues vamos a ir logrando llegar a más personas a nivel mundial, ¿no? Entonces no se va a ir perdiendo si hacemos esto. Hay que producirla, ¿no? Y la joven Aymara también dice que más bien toman en cuenta, bueno, la ley, ¿no? Una carga horaria o de 2 horas o más para una lengua extranjera y obligatoria. ¿Por qué no tratarlas de la misma manera una lengua originaria con una lengua extranjera? Aunque en la ley dice debe enseñarse cualquier otro conocimiento, todos los conocimientos en lengua original, pero no se puede cumplir, ¿no? Hay muchas desventajas en ese punto que no se puede cumplir como dice ahí. Pero debemos tomar soluciones, debemos ya crear soluciones para que continuemos con nuestra lengua originaria. Continuemos desarrollándolas. Bueno, continuando con la revalorización del quechua con música pop. Bueno, en este caso, ustedes van a poder ver un video más adelante acerca de la lengua originaria, dice, ¿no? Se puede revalorizar a través de la enseñanza-aprendizaje mediante canciones populares. En este caso, tampoco nos cerraremos con tradicionales. Sabemos bien que en contextos urbanos los estudiantes pues siempre van a preferir uno popular, siempre, ¿no? Uno que otro será que quiera aprender una canción autóctona del quechua, por ejemplo. Entonces, en contextos urbanos, ellos van a querer tomar música pop, pero que sea en el idioma originario, no otro idioma, no español, no castellano. Hay canciones, hay personas, jóvenes que lo cantan. Entonces ellos también que empiecen a producir canciones, ¿no? Haciendo traducciones tal vez, desarrollando ya la traducción en este caso. Trabajando con estudiantes de nivel secundario, ¿no? Nuestra canción.
Es el canto para enseñar las primeras palabras. Canto que recuerda el mensaje de las aves, de la tierra, del sol, la luna y las estrellas. El canto de las mujeres de Puna nace de sus campos, revela su íntima unión con la naturaleza, expresa sus momentos de alegría o de tristeza. Es a veces una invocación para que vuelvan las lluvias, con la esperanza de una buena siembra y abundantes cosechas. Estas voces anónimas, auténticas, perdidas en el tiempo, reclaman el reconocimiento de una identidad que se está olvidando en las comunidades. charango tuku ni pe wakar mai bis charango ya wakar ngai sina takira kuya ke kumai akhato mai sina sin takira kwangu mamai kun tapai kun achai kun pagos pahina man ngai takira kai. Puna es la primera sección municipal de la provincia Linares, al noreste del departamento de Potosí, en la región de los valles secos interandinos. Su gente se dedica al cultivo de haba, maíz y trigo y a la crianza de ovejas entre sus principales actividades de sustento. El canto sencillo, que conserva la memoria de siglos, emerge casi espontáneo. El canto se transmite de una generación a otra, muestra el camino de la vida a las mujeres de Puna. Awarina pis ma kulturan chinganan tiang nispanoga ya charichini wakin sul kaswamo kunamam si. Imami chatakini ksuti? Moga takini ksutin fandango. El fandango es el canto tradicional en Puna.
maíz, las habas y el trigo cosechados se alistan para compartir en la merienda. Otras mujeres tejen como les enseñaron las abuelas. En cada lugar crean sus propias combinaciones de colores y símbolos. En cada comunidad tienen su propia identidad. Ponchota. Carispa ponchoka. Tusurinango pa ima sirvin kay poncho. Listado poncho. Chaita mai apa ko paikuna kari kungkua po. Tukui tipo cari Chay tusurina pa hasta karing ko carnavales pa Pascua pa. Chay kuna apa que chan kay poncho tata. Los tejidos, bailes y cantos son expresiones que cuentan la historia y la tradición que acompaña los momentos de encuentro y los tiempos festivos. Hay un canto, instrumentos y ritmos musicales, como el fandango y los huayños para cada fiesta. El bordado de las prendas es una de las muestras más extraordinarias de habilidad. Es un oficio que pocos conocen y dominan. Las formas y figuras se multiplican, contrastando con las telas de bayeta de la tierra. Sí, esa es nuestra cultura. Soy cultural, soy fiestas, eso es. Tiene todavía su parte de su rebozo. La ropa y los múltiples adornos de la mujer de Puna llevan toda la simbología de los pueblos ancestrales.